En esta mañana nosotros queremos darte un cordial saludo, declarando en Cristo Jesús que Él te ama, que Él desea de que tú estés delante de Él, que rompamos todo argumento, que rompamos toda situación engañosa. No nos dejemos a veces intimidar por anuncios, amenazas, cuestiones que vienen contra nosotros. Solo cumplimos el deber de predicar las buenas nuevas del reino. Así que hoy disponemos nuestro corazón, hoy es el culto de la iglesia, disponemos nuestro corazón y saludamos a todos nuestros hermanos en la fe, a todos aquellos que forman parte de Iglesia Internacional, Casa de Oración, Renovación Cristiana, a todos aquellos en la ciudad de San Juan de Pasto, a todos aquellos que nos miran en el departamento de Nariño, en todas las ciudades de la República de Colombia, fuera de ella, fuera de ellos, en Estados Unidos, en España, en Europa, en Asia, en África, a todos aquellos que en verdad tienen un deseo ferviente de conocer a Cristo Jesús. Así que en esta mañana dispón tu corazón. Vamos a orar, a darle gracias a Dios porque nos tiene sanos, fortalecidos, y aquellos que están pasando momentos difíciles, confiemos en Dios. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra, confiemos en lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Solo su poder lo llena todo, hermanos. Solo su poder nos llena de gracia, de poder y de bendición. En esta mañana cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Y di, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, vengo en esta mañana, Señor, a darte gracias, porque nos permites levantarnos en este precioso día, en esta preciosa mañana, porque nos permites, Señor, entrar en tu presencia, pidiéndote perdón por nuestros pecados, ocultos y no ocultos, declarados y no declarados, pidiéndote perdón por nuestras faltas, Señor, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mas sin embargo nosotros buscamos tu rostro en arrepentimiento, en humildad, en mansedumbre de corazón, Señor. Nos presentamos delante de ti. Hoy queremos que tú nos hables. Hoy queremos que tú nos enseñes, nos ministres, liberes nuestros pensamientos, liberes todo engaño, Señor, que el enemigo ha metido en nosotros para no escuchar tu palabra. Todo espíritu de temor, todo espíritu de letargo, todo espíritu de pereza, Señor, salen de nosotros. Te damos las gracias, precioso Jesús de Nazaret. Tuyo es el poder, la honra y la gloria, Señor. A ti te alabamos, a ti te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Dios. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Gracias, precioso Jesús. Gracias, precioso Jesús, porque sin ti nosotros no seríamos salvos. Te doy las gracias, toda la honra, Señor. Precioso Espíritu Santo de Dios, mi Rey, mi Señor. Hoy vengo, Señor, delante de ti para ser ministrados conforme tu palabra. Llénanos de tu fuego, Señor. Transforma nuestras vidas. Que este mensaje llegue a muchos lugares, Señor, a muchas casas, a muchos sitios donde tú quieres que llegue el mensaje, Señor. Perdona a aquellos que levantan, dicen cosas, se levantan contra tus siervos. Perdónalos, Señor, perdónalos porque como Jesús dice, ellos no saben lo que hacen. Mas sin embargo clamamos por ese pueblo alegre, feliz, por ese pueblo que desea encontrar y tener esa íntima relación contigo, Señor. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Hoy me ciño los lomos con la verdad. Me coloco la coraza de justicia. Me calzo los pies para predicar las buenas nuevas del reino. Tomo el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo. Me coloco el yelmo de la salvación, Señor, y tomo la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, para orar los unos por los otros, para que cuando nosotros hablemos no sean palabras humanas, sino que seas tú hablando a través de tu siervo. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Nuestro tema de esta mañana, y espero que le prestes mucha atención. A veces nos podemos distraer porque el enemigo dice que en segundos puede robar cualquier bendición. Mas sin embargo, esta mañana el Señor quiere que tú
que tú le prestes atención. Así como Él te presta atención, Él quiere que tú le prestes atención. Vamos a leer el título de esta mañana se llama Rompiendo paradigmas mentales. Rompiendo paradigmas mentales. Y vamos a leer en el Antiguo Testamento, después de los libros de los Salmos, en el libro de los Proverbios, Proverbios 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y la palabra de Dios dice así: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Repito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Un paradigma es una estructura de pensamientos, de ideas, de conceptos, de argumentos que se meten en tu mente. Y estos se levantan en tu mente para crear fortalezas rígidas, impenetrables y limitantes. Cuando se te habla del Evangelio, cuando se te habla del poder sanador, liberador, restaurador de Cristo Jesús, muchos de nosotros o muchas personas no conciben la palabra de Dios como hechos reales. Considera mucho de que esta palabra, las palabras que decimos nosotros, son palabras dichas humanamente, o son palabras lisonjeras, o son palabras que buscan una intención. Y esos argumentos engañosos no nacen en esas personas. Por eso muchas personas se levantan contra el Evangelio, se levantan contra los siervos, porque no son ellos los que están siendo impulsados a amenazar, a decir cosas, sino que hay un espíritu, y ese espíritu es un espíritu que los controla. Por eso ayer, cuando hablábamos anoche, que es necesario entregar nuestros pensamientos a Dios, que Dios nos llene de sus pensamientos para ser hombres y mujeres de bendición, también el enemigo toma a muchos hombres, a muchas mujeres, para que se levanten contra el Evangelio, para que se levanten contra su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que Satanás ha entenebrecido todo entendimiento para que la luz del Evangelio no les resplandezca. En otras palabras, las tinieblas muchas veces gobiernan nuestros pensamientos, gobiernan nuestras ideas, con envidias, con celos, con contiendas, con pleitos, con divisiones, con adulterios, con fornicaciones, con lascivias, con cosas vergonzosas muchas veces. Y no son los hombres por lo general, sino son estos seres espirituales malignos que no quieren que tú seas liberado, que no quieren que tú seas liberada, que no conozcan las bendiciones que Dios te da. Y por eso estas mentes están siendo cauterizadas para que nada les entre, para que estén limitadas. Son como una protección alrededor del Señor, con ese propósito de que Dios no entre, de que su palabra no entre, de que su palabra quede totalmente en cero. Y estos paradigmas han hecho muchas limitantes en nuestras vidas. Nos ha traído pobreza, nos ha traído rebelión, nos ha traído soberbia, altivez, arrogancia, enfermedad, nos ha traído muchas cosas, hermanos. Entonces, estas son formas de pensar que encasillan tu razonamiento, ofrecen resistencia a cualquier tipo de cambio. Cuando Jesús te habla y te dice a ti que debes de nacer de nuevo, que debes de dejar tu manera de vivir, que debes de dejar aquellos pensamientos que te han atado a la iniquidad, al pecado, a la pobreza. Dios sabe en el fondo que es necesario que tú seas liberado. ¿Para qué? Para que tu mente adquiera ese nivel espiritual
del éxito, porque una mente liberada es una mente que puede alcanzar muchas metas en la vida, no solo en el campo espiritual, sino en el campo material, en el campo personal o profesional. Una mente liberada hasta se puede expresar, no vive muchas veces limitado hasta la manera de hablar, porque hay espíritus que te pueden gobernar, espíritus de temor, espíritus de preocupación, de enfermedad, espíritus que atacan a tu alma, que atacan a tu cuerpo, que atacan a tu espíritu. Y ahí es donde tú no puedes, y es ahí cuando tú estás siendo gobernado, en ese caso, por el área de las tinieblas. Tú no puedes ofrecer resistencia a un cambio. Si pobre soy, toda la vida seré pobre, dirás tú. Si mi papá fue borracho, y tú dirás, yo fui borracho, seré borracho. Si yo soy un ladrón, mi papá fue un ladrón, dirás tú, yo soy un ladrón. Son pensamientos que limitan, que no hacen de que tú vayas a un progreso. Por eso muchas veces en el mundo hay que admirar a la gente que ha dado pasos adelantados en todas sus áreas, no se han conformado con lo que viven. Han salido muchos de la pobreza y se han convertido en hombres en el mundo multimillonarios. Hay hombres en la palabra de Dios, en la vida espiritual, que no conocían nada de Dios. Hoy son hombres que llevan el evangelio a todas partes del mundo, sin importar los motivos o las razones. Pero se sienten libres, se sienten deseosos, se sienten con el interés de que la palabra de Dios sea enseñada. Primero dice el Señor que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás todo vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere liberarte, que Dios quiere restaurarte, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere prosperarte, pero no con paradigmas del mundo, no con paradigmas de las tinieblas, porque la luz y la oscuridad no son compatibles. El aceite y el agua no son compatibles, es necesario que haya una división. La misma palabra nos dice que nosotros debemos aprender a conocer y a distinguir que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma y un espíritu. En el alma y el espíritu, que será otro tema para otra ocasión, en el alma y el espíritu, el Señor nos enseña. En el alma se mueve la personalidad, la voluntad, los deseos, el corazón, el amar. Y en el espíritu está la comunión, la adoración, el deseo ferviente de buscar a Dios. Cuando tú aprendes a tener esa división en ti, cuando tu mente es totalmente independiente del espíritu, no quiero decir que cada cual vaya por su lado, no. En este caso, cuando el espíritu empieza a tener control sobre el alma y sobre el cuerpo, es que todos tus pensamientos, toda tu manera de vivir, todo lo que tú eres, son llevados a la cruz, son puestos a la disposición de Dios. Y ahí es donde tú ya no ofrecerás resistencia al cambio. Ahora, ¿qué hace un paradigma? Entendiendo que un paradigma es una estructura de pensamientos, de ideas o conceptos o argumentos que se levantan en nuestra mente y forman fortalezas rígidas. ¿Pero qué hace un paradigma? Un paradigma primero nos limita porque reduce el nivel de esperanza, reduce nuestra visión hacia el futuro. Hoy con esa crisis del coronavirus, con esa crisis de la economía, con esa crisis del desempleo, muchos han perdido toda la esperanza, muchos dicen, no, ahora qué irá a pasar de nosotros, no tenemos ni qué comer, no tenemos ni qué pagar el arrendamiento, las cosas. Esos son pensamientos que muchas veces te llevan a ti a limitarte, porque te van a tener a ti tan limitado en tus pensamientos que tú no puedes tener esa completa liberación. Por eso, muchos han perdido la esperanza, y es ahí donde Cristo está caminando, y es ahí donde Cristo se está moviendo, y es ahí donde Cristo, a través del Espíritu Santo, te está diciendo, no pienses aquello, no pienses en ruina, no pienses en pobreza, no pienses en fracaso, no pienses en enfermedad. Piensa en lo mejor. Piensa en las bendiciones que pueden venir en tu vida.
cuando tú rompes todos esos esquemas. Mucha gente hoy en día no prospera, mucha gente hoy en día no sale de su pobreza, muchas veces hoy en día buscan la vida más fácil. ¿Para qué? Para tratar de romper aquellas cosas que en verdad las limitan. Y estos paradigmas engañosos de pobreza, de fracaso, de limitación, hacen que la gente no prospere. Más si nosotros complementamos con idolatrías, con adoraciones, con costumbres totalmente culturales que totalmente son desfasadas. Y es ahí donde estos paradigmas te limitan, porque pierdes las esperanzas. Es ahí donde tú no puedes, es ahí donde no tendrás cómo poderte esforzar para conseguir los ideales y las metas en tu vida, porque tu fe se limita, tu fe se apaga. Muchas veces ves triunfar a muchas personas, a muchos hombres y a muchas mujeres. Los ves triunfar en la vida. Y lo primero que en tus argumentos te dicen, ¿cómo será que hizo ese dinero? De pronto es narcotraficante, de pronto es corrupto, de pronto hizo esto, este otro, este otro. No, esas cosas muchas veces no son así. Hay principios espirituales que, que vienen para todos. Los principios bíblicos, cuando tú te metes a estudiar la Biblia y aprendes los principios bíblicos de la abundancia, de la bendición, de la sanidad, de la liberación, eso trae cambios en ti. Tú ya no sigues manejando el mundo como tú quieres que siga manejando. Tú ya no vives conforme a lo que tus pensamientos te quieren someter. Y es ahí donde la fe en un principio es paga, pequeña. ¿Por qué? Porque los pensamientos, los paradigmas nos roban la esperanza de cambio. Nos roban esa esperanza de recibir algo nuevo, de ser diferentes en el futuro. Estamos viviendo situaciones muy difíciles, muy complejas y lo sabemos. Pero eso no es una limitante para que tú no desarrolles con la ayuda de Dios los ideales que tú tienes, tus metas, tus proyectos. Pero tú me dirás, anoche usted dijo que muchos que tenían, sí, eso es otra cuestión. Muchos hombres en el mundo en marzo tenían proyectos, abril, proyectos y hoy en día algunos de ellos no están. Pero cuando tú te metes con Dios, cuando tú sigues a Dios, no por lo que te pueda dar, sino por lo que Dios es, cuando tú aprendes a amar a Dios, Él te va a cuidar, Él te va a proteger. Él no va a dejar de que tú vivas limitado. Él no va a dejar que tú vivas limitada. Él siempre va a buscar algo precioso para que tú puedas desarrollar. Y los paradigmas te limitan. Los pensamientos de ruina, de pobreza, de escasez, sin esperanza. Porque Satanás lo que está haciendo ahora es limitarnos, que perdamos todo tipo de esperanza, que caigamos en preocupaciones, en desánimos. Y eso debilita nuestro cuerpo físico. Se bajan las defensas. Y es ahí donde el coronavirus actúa con mayor rapidez. En cambio, la fe, una fe que se fortalece, una fe que se alimenta en Cristo Jesús, una fe que todos los días busca el rostro de Dios a través del Espíritu Santo. Esa fe es la que nos vuelve a motivar que podemos creer, que hay esperanza, que todo es posible cambiar. Esa fe se vuelve activa dentro de ti, porque tú te empiezas a mover, le piensas a pedir a Dios que te dé estrategias laborales, estrategias ministeriales, y lo invitas a trabajar contigo, al Espíritu Santo de Dios. Y empiezas a entender y empiezas a adquirir una manera de vivir diferente, te empiezas a capacitar, te empiezas a preparar. Y cada vez que tú te vas capacitando en todas las áreas, no solo espirituales, sino profesionales, estudiando, sacando títulos profesionales, sacando maestrías, especializaciones, esa situación va a hacer de que tú empieces a liberarte. Y viene la bendición por añadidura, viene la riqueza, siempre y cuando todo sea legal.
viene ese desarrollo. El conocimiento es un tesoro tan precioso que eso va a traer bendiciones más cuando lo pones a disposición de Dios. Hoy en día estamos viviendo ya en épocas de competitividad. Los títulos, pero pues no es que diga que eso no es malo, eso es una bendición, gloria a Dios. Porque eso en el área laboral te va a afianzar en ganar buen dinero. Pero como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8:10, dice que Dios nos da la fuerza para hacer las riquezas y que no debemos de olvidarnos de Dios. Muchas veces estos paradigmas, estos pensamientos, ¿por qué le voy a dar a Dios? ¿Por qué le voy a dar a esos pastores ladrones que decía ayer uno? ¿Por qué? Son engaños, son mentiras. La palabra de Dios dice, ustedes hacen casas tan preciosas, tan hermosas, y mi templo está totalmente desolado. Ahora los siervos son dignos de su paga, son dignos de su salario, pero conforme a la voluntad de Dios. Sé que hay gente de buen corazón, sé que hay gente que honra, sé que hay gente que cumple con los principios de dar, porque cuando tú das, tú eres doblemente bendecido. Pero la gente no entiende, por eso la gente se levanta contra los hombres de Dios, calumniándolos, injuriándolos, porque no entienden. Porque no son ellos, son pensamientos que son gestados desde las tinieblas. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio nunca prospere. Ahora, ¿cómo se forman los paradigmas? ¿Cómo se forman los pensamientos? ¿Cómo se forman las ideas? ¿Cómo se forman los conceptos? ¿Cómo se forman los argumentos? Estos paradigmas se forman por influencia de la cultura. La cultura, lo que tú vives, lo que tú representas, el folclore, tantas cosas, tantas tradiciones, han hecho de que tú seas cautivada por esos pensamientos. Los hombres de Dios decimos que cuando se celebra culturas como el carnaval o los carnavales, el mismo nombre dice carne es carne, haciendo atributo a la carne. Y muchas veces llama la atención que siempre son al inicio de cada año, porque se vuelven a pactar, se vuelven a realizar pactos, muchas veces satánicos con las tinieblas, maldiciendo a toda una generación por un año y por generaciones. Este tipo de influencia limita, limita. Claro, limita el pensamiento, limita el desarrollo. La gente se empieza desenfrenada a beber, a comer, a ofrecerle todas esas comidas a sus dioses paganos. Y eso en el mundo espiritual abre puertas ¿para qué? Para que el mundo siga, para que los hombres sigan en ignorancia, para que los hombres sigan en atraso, para que los hombres sigan en pobreza. Ahora, esto está influenciado por presión de grupos, los cuales dan lugar a implementar razonamientos que terminan por implementar una estructura mental. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La cultura tiene tanta influencia en el ser humano porque influye en su naturaleza emocional y en su naturaleza espiritual. La idolatría, la adoración a falsos dioses, a estatuas, a figuras. Eso impide de que los hombres conozcan a Dios, eso impide de que los hombres se acerquen a Dios. Porque la palabra dice que si nosotros nos acercáramos con conocimiento delante de Dios, que si nosotros nos humilláramos y obedeciéramos, Dios nos sanará, nos libertará. En el nivel cultural, en el nivel histórico, hay que marcar una diferencia. Cuando vinieron los españoles a conquistar estas tierras, ya habían unos grupos indígenas. Estos grupos indígenas llenos de sus tradiciones también paganas, porque no había quien les enseñara el evangelio. Pero vinieron los españoles con tantas taras, con tantas cosas, mezclando la iglesia con idolatrías, con cosas terribles.
dañaron la cultura. Ellos vinieron, la mayor parte eran delincuentes, presos. Eran muy 2 o 3, si acaso, conquistadores, que eran hombres preparados. Hacían cosas terribles, violencias, maltrataban, mataban, saqueaban. Y esa cultura española se injertó espiritualmente en nuestro ADN, por eso la cultura latinoamericana es una cultura totalmente rezagada, pobre, limitada, sin esperanza, llena de violencia. No les gusta estudiar, no les gusta prepararse, no les gusta meterse en las cosas espirituales de Dios. En cambio, la cultura, los pueblos conquistados por culturas como la inglesa, la irlandesa, aún la cultura portuguesa, aunque los portugueses y los españoles casi son parecidos, pero cuando tú te das cuenta, la cultura en Brasil llena de idolatría, claro, pero son culturas un poquito más liberadas. Pero en cambio las culturas que han conquistado Canadá, Estados Unidos, donde vinieron judíos, donde vinieron hombres cristianos, son culturas de primer nivel, de primera categoría, de un nivel totalmente diferente. Eso tiene mucho que ver, hermanos. Por eso muchas veces tenemos que romper con iniquidades del pasado. En estas tierras, en Nariño, nosotros que hemos luchado mucho, se nos considera un pueblo de tercera categoría. Y esos son limitantes y engaños que han formado estructuras mentales. Y esos influyen tanto en tu manera de ser que muchas veces dices, esto es muy difícil, no, esto no es para mí, yo no lo puedo hacer. Así nací y así moriré, dicen muchos. En el caso de las mujeres, cuando han sido lastimadas por los hombres, dicen, todos los hombres son los mismos. Todos los hombres son iguales. Y generaciones pasadas, generaciones presentes, creen y aceptan estas ideas como ciertas. Nunca han querido despertar, nunca han querido romper estos paradigmas para conocer la verdadera realidad. La palabra dice, la verdad os hará libres en todas las áreas. Pero todos queremos vivir esclavos. Todos queremos vivir dependiendo, siendo maltratados, siendo burlados. Son pensamientos que deben de ser quitados en nuestra mente. Estas ideas toman, acaban, destruyen. Aún en la iglesia, muchos dicen Dios ya no prospera, Dios ya no hace milagros. Todas las iglesias son iguales, todos los pastores son los mismos. Y la gente va creando en sus mentes de que todos los pastores son los mismos, ladrones, como decía ayer un hombre por ahí. Pero no es cierto, no es cierto. Claro que algunos hombres en la iglesia católica y cristiana han fallado. Claro que esos hombres han demostrado que sus pensamientos y sus estructuras no habían sido transformadas por el Evangelio. Pero no somos quién, hermanos, para juzgarlos. No soy quien para juzgar al uno, al otro y al otro, porque hay un Dios que el día que partamos, el día que venga el juicio de Dios, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Por las cosas buenas y por las cosas malas seremos premiados o juzgados. Mas, sin embargo, al romper estos argumentos, Dios quiere que ores. Ora por tus autoridades, ora por tus pastores, ora por tu iglesia, ora por tu ciudad, ora por tus mandatarios, porque eso es una orden de Dios. Y así vas a romper muchos esquemas engañosos. Si estos hombres están escuchando que ayer mandaban mensajes, esta palabra, que Dios los bendiga. Sabemos que no son ellos, son argumentos, son espíritus que se meten en la vida de ellos para maldecir y para decir cosas en contra de los siervos y de la iglesia. Dios tenga misericordia de ellos y los bendiga. ¿Qué trae ahora? Si ya sabemos cómo se forman los paradigmas, ahora miremos, avancemos más allá.
Estos paradigmas de la vida cotidiana, ¿qué nos traen? Como ya dejamos que nuestros pensamientos nos gobiernen, como ya dejamos que nuestras ideas y nuestros conceptos nos sigan gobernando, ¿qué pasa? Que estos pensamientos nos llevan a una comodidad y nos llevan a una religiosidad. Nadie quiere pagar un precio, nadie quiere prepararse, nadie quiere ir más adelante en las cosas de Dios y en la vida y en las cosas seculares. Todos piensan que solo escuchar el Evangelio cada 8 días, y eso a veces cada 8 días. Piensan que ya tienen la herencia del reino de los cielos. Muchos no quieren pagar el precio. Estos días escuchaba a un siervo de otro país que contaba que hace una semana llegaron en el África. Él salió a predicar en esas regiones no recuerdo de qué país fue. Dice que fue abordado por un brujo y unos, y unos, y unos hombres armados, amenazándolo de muerte. Y él lo único que hizo fue orar a Dios cuando sintió 2 disparos. 2 de sus compañeros habían sido asesinados. Y le amenazaron a él diciendo que no siguiera predicando el Evangelio, que no siguiera predicando las cosas de Dios, que esas ideas no son para ellos. Imagínense. Son argumentos engañosos. Porque Satanás vino a destruir, a matar y a saquear, hermanos. Y muchos de ustedes o muchos de aquellos que se levantan contra las cosas de Dios están siendo manipulados por estas fuerzas. Pero cuando se les pregunta que si salen a predicar, que si salen a hacer las obras de Dios, que si predican a través de estos medios, no. Pero si van a la iglesia de pronto católica o no sé, o cristiana, se sientan y creen que escuchan un culto y están en la vida eterna. Estas cosas nos envuelven y nos limitan, hermanos. Estas cosas hacen de que tú no te desarrolles. Estas cosas no permiten que las metas y los propósitos que tú tengas en la vida, espirituales y materiales, no los puedas alcanzar y te conformas con lo que vives. Alguien decía, ¿es bueno ser ambicioso? Porque para nosotros los latinoamericanos la ambición es un pecado. Pero para culturas norteamericanas y europeas muchas veces con calma la ambición puede ser buena. Porque saca a la gente de argumentos, saca a la gente de situaciones en las que viven. Si ustedes se ponen a observar en el mundo, a estos hombres que de la nada han hecho fortunas incalculables, aquellos hombres, Billy Graham, un hombre de Dios, que llevó el evangelio a más de 1.000 millones de personas, imagínense. Gente que de pronto la sociedad los desechaba, no creían en ellos, pero Dios sí cree en ti y creyó en ellos. Los prosperó, los bendijo, les dio palabra de sabiduría. Por eso tú no debes de conformarte. Tú debes de luchar, levantarte, seguir. Si usted eres un padre de familia, pídele a Dios estrategias para levantar un hijo, para levantar un hogar, para levantar una familia conforme a la bendición de Dios. Si tú eres una mujer sola, cabeza de familia, entrégale todas esas cargas a Cristo. Entrégale a Cristo. Cristo es tu esposo. Él te ayudará, te sostendrá, te levantará. Si tú eres un joven o una joven que te ves tan limitadas en las cosas de Dios, en tu trabajo, en tu carrera, en tu profesión, en tus estudios, piensa en grande. No pienses limitadamente, el éxito te va a alcanzar con la ayuda de Dios. Hay una película que se llama Manos Milagrosas y nos gusta verla en casa. Y esa película enseña de que 2 muchachos desde temprana edad, en la situación en Estados Unidos, más cuando eran hombres de color, negritos, discriminados. Académicamente sus primeros años no dieron resultados, pésimos estudiantes.
Y su madre, una mujer valerosa, esforzada, valiente, que no sabía ni leer ni escribir, se dio cuenta de que sus hijos podían tener los mejores resultados. Lo primero que les apagó fue el televisor y los puso a leer libros, a estudiar. Y hoy en día esos dos hombres, esos son hechos reales, hoy en día esos dos hombres son hombres de éxito, de bendición. Rompieron con esos paradigmas, rompieron con la pobreza, se declararon hombres cristianos, se declararon que sí podían alcanzar grandes cosas. Y hoy van por el mundo haciendo operaciones de alta cirugía, de alto nivel, que nunca se imaginaban. Muchas veces para romper esos paradigmas necesitamos de alguien. En este caso, el ejemplo de la película que se la recomiendo, Manos Milagrosas, se la recomiendo, está en el internet. A veces Dios utiliza personas como tu padre, tu madre, joven, para impulsarte a que seas el mejor, que vayas, no que hayas competencia, sino que vayas, que rompas esos paradigmas, que vayas mucho más allá con la bendición de Dios, porque muchos también se han desviado de la ambición y han querido ganar el dinero fácil a través del narcotráfico, a través de la delincuencia, a través de la corrupción. Pero cuando tú entregas todo esto a Dios, Dios te va a liberar de esos pensamientos, porque Dios quiere que tú camines delante de Él victorioso, libre con tus pensamientos, no atado ni atada, no con temores, no con fobias. Ahora, aquí debemos de señalar que se distinguen dos términos que parecen iguales, pero no son: el conformismo y el contentamiento. Dentro de rompiendo paradigmas, el conformismo y el contentamiento. El contentamiento es una habilidad que gozamos aún en medio de situaciones difíciles. Muchas veces recibimos cosas que en verdad no esperamos, pero nosotros tenemos ese contentamiento y decimos, bueno, si hoy fallé, si hoy me limité en esto, si las cosas no se dieron, van a venir mejores tiempos. El coronavirus ha venido y ha limitado. El coronavirus y el pecado nos ha alejado de Dios, pero Dios está ahí. Él está dispuesto a liberarte, a sanarte y a prosperarte. Ese contentamiento te permite a ti alcanzar metas en un futuro. Y luego vemos el conformismo. El conformismo es totalmente lo contrario. Es aceptar fácilmente como irremediable la situación que estamos viviendo. Así soy y así moriré. No, sacúdete, dice el Señor. Muévete, busca a Cristo. Libérate a través de la palabra de Dios, métete con Dios, busca el reino de Dios. Y así alcanzarás las mejores metas en el mundo. El conformista siempre va a vivir con lo que tiene, sin creer que puede llegar a ser mejor en el día de mañana. Sin creer primero en él mismo, porque estos argumentos, esto ata. Pero también cuando tú conoces a Cristo Jesús, te libera. Ahora quiero que entiendas lo que dice el Señor en Mateo 13:12, que a muchos se les dará, al que tiene más se le dará y al que no tiene se le quitará. Eso tiene que ver con el corazón, con la manera como tú piensas, con los pensamientos con que tú actúas. Hay gente que aún en el mundo nos da tanto ejemplo, hermanos, que no son limitados, que si están en pobreza quieren alcanzar las mejores metas y las alcanzan. Más tú siendo hombre cristiana, más siendo tú un hombre cristiano. No te dejes oprimir por las limitantes. Es que el gobierno, no le eches la culpa al gobierno. Tú puedes desarrollarte, ser un hombre y una mujer de éxito. Capacítate, prepárate. Si vienes a la iglesia, capacítate. Nosotros ya tenemos preparados módulos para que la gente se capacite y vaya adelantando cada día más. No queremos todos los días, todos los años sentados a los mismos con las mismas, sin que produzcan en el mundo espiritual. Queremos gente que lleve el evangelio en estos tiempos.
Pero el coronavirus, déjale en manos de Dios esa situación. Tú muéstrale las metas a Dios, tus proyectos, y Él los hará realidad. Ahora, aquí ya nos habla de otro tipo de personas cuando tú ya empiezas a tener un desarrollo, cuando tú ya empiezas a romper paradigmas, ya empieza a haber personas ya radicales. ¿Y quién es una persona radical? Una persona radical es aquella que desea con pasión un cambio extremo en su situación, no son conformistas. No son contentos tampoco con lo que tienen. Ellos quieren ir más, dar más, ir a más hacia adelante. Si es preciso pagar un precio con su esfuerzo, con sus horarios de trabajo, con su trabajo, pero con paciencia y con sabiduría se construye la casa, dice la palabra de Dios. Muchos quieren llegar a ser millonarios sin pagar el precio. Muchos quieren llegar a ser gerentes y presidentes sin llevar un proceso. Muchos quieren llegar a ser pastor y ministros de la iglesia sin tener la preparación y sin tener el llamado de Dios. Y estas personas radicales no tienen miedo. Son personas que saben y buscan lo que quieren. Para ellos no hay limitantes. Jesús rompió con esos paradigmas. Jesús rompió con esos pensamientos. ¿Para qué? Para que la gente pudiera creer primero en sí misma. Creer que son capaces, que pueden alcanzar la excelencia, que pueden alcanzar el éxito, que pueden alcanzar las mejores metas con la ayuda de Dios, porque Dios dice, acuérdate que todas las fuerzas, en Deuteronomio 8, acuérdate que todo lo que tienes, fui yo el que te lo di. No digas por mi inteligencia, no digas por mi dinero, no digas por mi cuerpo físico, no. Dios es el que da las fuerzas para hacer las riquezas, para que rompas esos esquemas, para que vayas de menos y más, para que así a través de Jesús la gente crea y al creer la gente que sí puede llegar a creer y creer que Dios va, que Dios sana, que Dios restaura, que Dios bendice, que Dios libera, van a cambiar y que Dios restituye. No te dejes llenar por falsos pensamientos, hermanos. No te dejes engañar por influencias, por culturas, por personas que te van a decir que toda la vida vas a ser pobre, que toda la vida vas a ser enfermo, que toda la vida vas a ser escaso o escasa. No te limites a eso. Porque los líderes radicales siempre van a retar a los demás a creer que sí se puede, que sí hay un cambio, que Dios está dispuesto a cambiarte. ¿Para qué? Para que alcances grandes cosas y metas. Dios es un Dios de éxito, hermanos. Jesús es un Dios de éxito, de bendición, de prosperidad. Él no quiere que tú vivas arruinado o arruinada, enfermo, lamentándote, viendo la riqueza de otros, trabajando para la esclavitud de otros, para ser esclavo de otros, ayudando, muchos dicen, a formar la riqueza de otros. No, Dios quiere que tú también te levantes más en el área espiritual, amándolo, sirviéndole, pagándose precio. Nosotros no estamos sentados aquí porque hace 4 o 5 meses se me ocurrió transmitir en el Facebook o en el YouTube, no. Nosotros ya tenemos un proceso largo, un proceso de años, hermanos, formándonos, capacitándonos, aprendiendo, extendiendo el reino de Dios. ¿Y qué mejor es que tú aprendas estas lecciones? De que despiertes, se despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra de Dios. Y estos líderes radicales quieren de que tú no te quedes en ahí, que empieces a alcanzar metas, que esas imaginaciones, esos sueños, esas ideas se las lleves a Dios y Dios te ayudará a desarrollarlas. Pidiendo estrategias del reino para hacer bendición. Ahora el hombre, un señor, un médico de aquí de nuestra región, de una región totalmente olvidada, lo escuchábamos, un médico que había trabajado en la NASA ya
Según él, encontró la cura para el coronavirus. Y él da testimonio y muestras. Esos son hombres que rompen paradigmas, aún en regiones tan apartadas, tan pobres. Rompieron paradigmas y hoy son cabeza. Y es lo que dice Dios, que si tú le obedeces a Dios, que si tú cumples los mandamientos de Dios, jamás Dios te pondrá por cola, siempre te pondrá por cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que te llevará a los altos, a los sitios más altos, que te sentarás con reyes, que te sentarás con gente importante de tu ciudad, de tu nación. Te pedirán conceptos. ¿Pero por qué? Porque tú has roto esos paradigmas en tu mente, le has entregado todas esas cargas a Dios. Porque si a ti te parece imposible, cuando llevas esos proyectos a Dios, Dios los convierte en realidad. Porque el proyecto no es tuyo, el proyecto es de Dios. Por eso cada meta, cada propósito, no pienses que es porque tú vales mucho, no. Sino porque esos proyectos, esas metas son de Dios y Dios ha querido que tú los desarrolles. ¿Para qué? Para que alcances la bendición. Ahora los radicales, estas personas que no se limitan, que buscan la bendición espiritual, que buscan la bendición material, estos siempre van a abrir caminos. ¿Para qué? Para que otros vengan, para que otros alcancen, para aquellos que miraban que era imposible, es posible. Por eso Jesús es el ejemplo más grande a seguir. Él venció todo paradigma, todo pensamiento, todo limitante. Jamás cuando Él resucitó entre los muertos, imagínense. Se confirmó todo lo que había dicho, lo que habían dicho de Él desde muchos antes, la palabra de Dios. Él no vino aquí a decir ahora quién podrá ayudarme, no. Él confiado en Dios, le entregaba a Dios todos sus proyectos, le entregaba a Dios todo. ¿Y Dios qué hizo? Bendecirlo, llevarlo de bendición. Y Él dice que aún cosas mayores que Jesús las haremos. Dios quiere mentes despiertas, hermanos. Dios quiere que tú no vivas limitada, que no vivas limitado, que no vivas en pobreza. Alcanza tus metas, entrégale esas cargas a Dios. Aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de escasez, en la crisis es donde se obtienen las mejores victorias. Dile a Dios que te dé estrategias para que no seas una persona esclava de un trabajo, sino que puedas ser empresario, empresaria. Para que no te limites siempre en una banca escuchando a los hombres de Dios. Que te capacite el Señor a través del Espíritu Santo para que puedas extender el Evangelio de Dios. Y ahí ya no te levantarás, y ahí no juzgarás, ahí no criticarás. Dios te quiere sacar de pensamientos de tinieblas a pensamientos de luz, a pensamientos de liberación. Ahora, para las personas radicales no hay nada imposible. Si esta persona se enferma, muchas veces ayuna, se mete en ayuno y oración y Dios les contesta. Se meten en la búsqueda de Dios a través del servicio, a través de la adoración, hasta que Dios los sane y los mantenga limpios. Hace unos 8 días, 15 días me sentía muy enfermo. Muy enfermo. Yo dije, Dios mío, ¿qué será que pasa? Pero me metí a orar, me metí a clamarle a Dios, me metí a decirle, Señor, solo tú eres mi médico. Gloria a Dios. Sanos, fortalecidos, caminando en la abundancia de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas radicales como tú y yo creemos firmemente en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para romper todo engaño que hay en nuestra mente. Para romper todo engaño que tenga nuestro corazón, porque la palabra dice, cuál engañoso y mentiroso es tu corazón, ¿quién lo escudriñará? Yo, Jehová de los cielos, que escudriño lo más profundo de la mente o del ser. Dios quiere en esta mañana, hermanos, que no limites tu esperanza. Dios quiere que tú empieces a correr tus estacas, que no te dejes engañar por pensamientos engañosos. Presta mucha atención a lo que ves y a lo que escuchas. Presta mucha atención a ello. Libérate. Pídele a Dios que te libere. ¿Para qué? Para que mires un futuro a pesar de que estamos pasando tiempos tan difíciles.
con bendición, para que tú vayas mucho más allá de los hombres naturales y te conviertas en un hombre sobrenatural, pero en Cristo Jesús, porque Cristo te va a permitir vivir por fe para alcanzar lo que en tu condición natural no la ves. Ahí vas a ver algo en el Espíritu. Aprópiate de todas las bendiciones de la palabra de Dios. Métete, estudia, escudriña la palabra de Dios. No la abandones, la palabra de Dios. Iglesia, no abandones la palabra de Dios. Puedes abandonarnos a los hombres. A veces somos hasta ingratos, desagradecidos. Pero un hombre radical que ama y le teme a Dios sabe por lo que va. Sabe a dónde va. Busca, lucha por tus ideales, lucha por la prosperidad, lucha por la bendición, capacítate, prepárate. Eso abrirá puertas no solo en el mundo espiritual, sino en el mundo secular. Qué bonito es escuchar a un hombre que tiene conocimiento y es preparado en el mundo secular. Y sobre todo es que son hombres y mujeres temerosas de Dios, que no tienen miedo de decirle soy cristiano, sirvo a Dios, que no tienen miedo de decir al mundo, aquí estoy, Dios me formó, me capacitó. Rompe con esos esquemas, hermanos, es hora de actuar. Rompe con esos paradigmas mentales y cree en Dios, que Dios puede realizar todos tus sueños, todas tus metas, que Dios puede realizar todo lo que tú te propones. Él te saca de las tinieblas a la luz. Cuando Jesús le habló a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, era que Nicodemo tenía paradigmas mentales de pronto religiosos, conformistas. La gente que es tomada para grandes propósitos en la obra de Dios y en el mundo secular son gente que no son normales, esa gente es inteligente. Claro, lastimosamente que los cristianos nos hemos limitado con la religión y eso no ha hecho de que nosotros podamos demostrar la capacidad que podemos tener en el mundo secular y en el mundo espiritual. Hoy te invito a que rompas esos paradigmas. Hoy te invito a que actúes, que no te dejes engañar, los pensamientos son engañosos, muchos de ellos. Entrega y rompe esos pensamientos para que te lleven a caminar en lo sobrenatural de Dios, para que seas un hombre y una mujer de bendición. Dios está cambiando el mundo y ha cambiado el mundo a partir de hace 4 meses. Sabemos que los tiempos vienen, que vienen tiempos más difíciles, pero al que tiene pensamientos de victoria y de bendición, Dios lo va a acompañar hasta el último día de su vida. Oremos y démosle gracias a Dios. Bendito Dios, Padre Santo, bendito Rey, bendito Santo. Hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte perdón porque muchas veces mis pensamientos, mis ideas me han limitado, Señor. Me meten pensamientos de que tú nos has abandonado, de que todo lo que dice la palabra de Dios ya no es real en mí. Hoy te pido perdón, Señor, porque me he apartado de las cosas de ti, ya no busco, ya no leo, ya no quiero escuchar prédicas. Solo busco el éxito por medio de mis capacidades humanas, sin tener en cuenta que tú eres el que da las fuerzas para hacer las riquezas, no solo materiales, sino espirituales, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por toda tradición, por todos pensamientos influenciados por mis antepasados, Señor, que hicieron de mí un hombre enfermo, una mujer enferma, un hombre débil, sin metas, sin propósitos, sin proyectos, Señor. Hoy rompo, Señor, con todo ese pecado y te pido que me ayudes a liberar mi mente, Señor, que mis pensamientos estén llenos de paz, de gozo, de benignidad, de templanza, de dominio propio, encaminados siempre a la bendición, al éxito, a la abundancia, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo te pido, Señor, que sanes a todos aquellos que escuchan estos mensajes, que los liberes, Señor, a todos aquellos que necesitan de ser liberados de cualquier tipo de atadura emocional,
pasional, espiritual. Hoy, Padre Santo, quiero que nos levantes como esos hombres y esas mujeres radicales, Señor, que podemos alcanzar todas nuestras metas, nuestras bendiciones, cogidos de tu mano, estudiando, escudriñando la palabra, capacitándonos, aprendiendo, ser llenos de la abundancia y de la unción del Espíritu Santo. Hoy te necesitamos más que nunca, precioso Dios, precioso Santo de Israel. Hoy bendice a todos aquellos hombres, mujeres que han escuchado este mensaje, aún aquellos hombres que ayer se opusieron y dijeron cosas terribles. Ten misericordia de ellos, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque sus argumentos, sus paradigmas, que muchas veces son tejidos desde el infierno, los manipulan. Mas tú los liberarás, Señor, los levantarás, les darás bendición, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener ideas creativas de bendición, que dejemos un legado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor, porque sabemos que esta epidemia tú la levantarás, Señor. Sin necesidad de vacunas, tú la levantarás, Señor. Porque hay en el mundo, habemos hombres y mujeres que seguimos orando, intercediendo delante de ti, Señor. Bendice a todos los hombres de Dios, a todos los ministerios. Bendice a la iglesia, Señor, porque el enemigo siempre trata de atacar, de destruir y matar. Mas, sin embargo, nosotros creemos en ti, Señor. Llévanos a la bendición, llévanos al éxito, llévanos a conocer el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Oramos por todos los hermanos de la iglesia que nos están viendo, por todos aquellos que escuchan estos mensajes, Señor, que sean palabras de liberación, palabras de restauración, palabras de transformación, precioso Santo de Israel. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Si tú estás escuchando por primera vez este mensaje, si tú quieres en verdad cambiar tu vida, cambiar esos pensamientos, permitir que el Espíritu Santo gobierne tu vida, métete con Dios, empieza a leer el Nuevo Testamento, empieza, siempre hemos recomendado por el Evangelio de Juan, que es el libro espiritual de Jesús, también conocido como el Génesis espiritual del Nuevo Testamento, y luego regresa con los otros evangelios. Lee la palabra de Dios, métete con Dios, y Dios abrirá romperá con muchas estructuras mentales y te llenará de bendición. Dios quiere que tú camines delante de Él. Si tú estás caminando por primera vez, si estás escuchando este mensaje por primera vez, yo quiero que ores conmigo, que cierres tus ojos y digas: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de él. Te pido perdón, Señor, por todos mis antepasados, por todas mis iniquidades, por todos mis pecados ocultos y no ocultos, declarados y no declarados. Y perdono a todos aquellos que me han hecho mal, Señor. Hoy te entrego mi familia, te entrego mi vida, te entrego mi trabajo, te entrego mis proyectos, te entrego lo que soy, Señor, para que tú los formes y los lleves a la bendición. Te hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. La Biblia. Como es un culto, esperamos de que este mensaje haya llegado a tu mente, a tu alma y a tu espíritu, bien con la firme certeza, la otra Biblia, con la firme certeza de que Dios camina delante de ti. Es ahí donde tú vas a aprender a desarrollar y a caminar en el reino de Dios. Te animo a que escuches mensajes de Dios. Pídele a Dios que te dé sabiduría, entendimiento. No te levantes contra nadie sin tener fundamentos, sin dejarte llevar solo por situaciones que en verdad arruinan tu vida en el mundo natural y en el mundo espiritual. Vamos a hacer la oración
y a despedir al culto a la iglesia. Que Dios los bendiga. Ojalá que aquellos hermanos de la iglesia estén escuchando este mensaje. Nuestra iglesia está ubicada en la calle 31, número 2066, barrio Las Cuadras, de esta ciudad de Pasto. Así que te esperamos, hermanos, te esperamos. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Así que, amantísima casa de Dios, amantísima iglesia, les deseo en el nombre de Cristo Jesús que esta semana que viene sea una semana de bendición. Rompe esos paradigmas, esos esquemas negativos. Piensa en las bendiciones que Dios puede traer en tu vida. Cambia porque este es tiempo. Este es el tiempo de acercarnos, conocer y servir a Dios. Y Él cumplirá todos los deseos de tu corazón. Gracias, hermanos. Les habló Silvio Reyes Restrepo, de Iglesia Internacional Casa de Oración, Renovación Cristiana. Que Dios los bendiga. Amén.